nuestro Señor, nuestro Salvador, Él es nuestro dueño. Esa es la idea. ¿Entienden? Somos propiedad de Él. En el matrimonio, voluntariamente, yo me hago propiedad de mi esposa y ella se somete y es propiedad mía. Ustedes han escuchado la palabra mi marido, mi mujer. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? En el buen sentido de la palabra es que uno voluntariamente se hace propiedad de la otra persona, se funde con la otra persona. De ninguna manera eso quiere decir que uno toma a la otra persona como su propiedad en el sentido de su dueño y hace lo que le da la gana con la otra persona. Cuidado, eso no dice la Biblia. Hay parámetros bien claros acerca de la cabeza y Dios, hermano, el líder, el que va a guiar, Dios le ha dado la responsabilidad para guiar el hogar hacia una senda derecha, correcta, justa y de bien y seguridad para toda la familia. Si el marido no está cumpliendo eso, si el marido está usando a la familia para su beneficio, su placer, para hacer lo que le da la gana, no tiene el derecho de ser cabeza del hogar. Inmediatamente es destronado de ese puesto. Y por eso hay esposas que lamentablemente, digo lamentablemente, por la situación tienen que ser cabeza del hogar. Y no están en pecado. El que está en pecado es la cabeza que dejó de ser cabeza y ha pasado a ser cola, que es el marido. Por eso el cuidado, marido, cuando dice yo soy la cabeza de este hogar, pero primero piensa, ¿está siendo justo? Eso no pasa con Jesús. Él es cabeza del hogar y Él sabe lo que hace y Él sabe lo que nos dicta y nos dice cómo la iglesia debe marchar, organismo vivo. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿a quién está sujeta la iglesia? A Cristo. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y vuelvo a repetir, usa la dinámica del matrimonio porque el matrimonio es vivo, es una dinámica viva, es constante. El matrimonio es algo que si tú no le echas, le riegas, le echas agüita como si fuera la flor, se va marchitando y se va secando. El matrimonio es algo dinámico, es algo que constantemente uno tiene que innovar, vivirla, fortalecer esa relación. La relación con Cristo es igual, en la iglesia es lo mismo. ¿Por qué hay creyentes que se secan en la iglesia? ¿Por qué hay creyentes amargados en la iglesia? ¿Por qué hay creyentes que no quieren ya en la iglesia hacer nada ni entrar en el servicio, en la dinámica en la iglesia? Porque hay algo que está pasando en su relación con Cristo que ha descuidado. Y no es que Dios o Cristo lo haya descuidado, sino que uno está viendo otras cosas y no está viendo a la cabeza, no está viendo al Señor, sino está viendo otras cosas en la iglesia que quizás no debería verlo de esa manera negativa. La iglesia está sujeta a Cristo, mi hermana, mi hermano. Él es la autoridad de la iglesia. Cristo es la autoridad. No hay papas en la iglesia. Dios no constituyó papas, sucesores. Los pastores no somos sucesores de Cristo. No somos sucesores de Cristo. En todo. Estamos hablando del versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, miren ustedes, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dice, ¿no? Vuelvo a decir, los maridos que son cabeza del hogar, que están bajo la sujeción de la cabeza mayor que es Cristo. ¿Ven ustedes lo que representa esta imagen? A ver, vamos a ir pasando. Pásenlo rápido, un segundo cada uno, hermano. ¿Qué es lo que representa esta figura, hermano? Representa un episodio de Juan 16,
el capítulo de Juan, donde Jesús está lavándole los pies a Pedro. Pedro está sorprendido de que el maestro de maestros agarre, se arrodille, se incline, le ponga el lebrillo y le empiece a lavar los pies. Solamente estoy usando, escuchen bien, una sola figura de la que usa la Biblia acerca de la iglesia como cuerpo, organismo vivo. Usa la Biblia la figura de cuerpo, usa la Biblia la figura de edificio, usa la Biblia la figura de matrimonio, que es lo que he querido usar en esta tarde para dar a entender que la iglesia no es una empresa, sino es un organismo vivo, dinámico, y que se mueve de esta manera, que se mueve y camina en los términos de Cristo. La autoridad, se sujeta a la autoridad. Dice aquí que se sujeta a la autoridad como la mujer al marido. También habla de maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, amó a la iglesia. La iglesia es un organismo vivo que se mueve y se reglamenta en base, y les he dicho esto, al amor. La sujeción a las autoridades en la iglesia es en base no a una pistola de doble cañón que se le pone a uno en el cuello, sino es por amor. Y uno que se sujeta, a diferencia del que es rebelde, está mostrando realmente cuánto ama a Dios. Al que le cuesta someterse y sujetarse, y le es difícil sujetarse a una autoridad, está mostrando lo poco que ama al Señor. El que ama al Señor y lo ama mucho, no le es difícil sujetarse a su autoridad. Algunos dirán, no, pero a veces las autoridades se equivocan. Sí, por supuesto que sí se equivocan las autoridades. La iglesia no es perfecta. La iglesia es una entidad o una institución aquí hecha, llena de hombres y mujeres pecadores. Y alguien ha dicho que la iglesia a veces es como la figura de un hospital, que muchos vienen heridos, vienen sangrando, vienen medio mutilados, vienen con enfermedades, y el que los sana no es el pastor, sino es el Señor Jesucristo a través de su comunidad de la iglesia. La iglesia es una entidad terapéutica, ¿sabían eso? La iglesia es una entidad terapéutica, es un organismo, es una organización terapéutica que ayuda al pecador a ir limpiándose de sus pecados. La iglesia del Señor, con el Señor a la cabeza, es un organismo que nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos y a encontrar nuestra identidad, y una identidad en Cristo. ¿Qué somos en Cristo? ¿Qué éramos en Cristo? Gente que no sabía ni a dónde iba, qué iba a hacer con su vida, y estaba llena de probabilidades y tentada a buscar por aquí, alternativa por allá. Pero cuando conocimos a Cristo, lo primero que Dios nos dio a través de Cristo es saber quiénes éramos, quiénes somos, para qué estamos aquí, cuál es el propósito de nuestra estancia aquí, y también hacia dónde vamos. ¿No es eso una de las cosas que por falta de saber esto es lo que causa la angustia de la existencia del ser humano? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer con mi vida? En la iglesia obtenemos la respuesta a ese tipo de preguntas de existencia. Y Pablo sigue con la figura que nos está hablando aquí: cuerpo, edificio. Entonces aquí la idea es que somos un organismo vivo que se mueve, y vuelve de nuevo a la figura que estoy usando.
Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y ya la semana pasada hablamos sobre esto. El que se mete con la iglesia se está metiendo ¿con quién? Cristo. Cuando tú rompes y rajas de tu hermana, de tu hermano, ¿contra quién estás hablando? ¿Y contra quién te estás metiendo? Contra Cristo, ¿no? Y claro, hermanos, obviamente la realidad, hay una realidad supranatural que la iglesia del Señor es y será perfecta cuando estemos con el Señor, pero existe la realidad terrenal que la iglesia no es perfecta y que tenemos nuestras tendencias, tenemos gente en la iglesia problemática, tenemos gente en la iglesia con conflictos, que el Señor está trabajando, y hay, y por qué no decirlo, hay hermanos medio Coca-Cola también, que no les funciona bien la cabeza, ¿no? Y pasa eso, ¿no? Pasa eso, es la verdad, ¿no? Lamentablemente sucede eso, ¿no? Pero es la verdad. Hay gente que viene a la iglesia y está distorsionada. Gente que viene a la iglesia y no está bien, hay algo que anda mal en su cabeza, pero yo he sido testigo cómo Dios aún a esta gente, como dicen algunos, se le patina la azotea. Dicen así. Dios los ha sanado. Dios los ha sanado. Dios los ha sanado. Antes yo era un poco esticoso cuando venía gente media rara a la iglesia, donde veía que estaba media, algo no funcionaba bien, y entonces trataba por todos los medios que los ujieres pues los sacaran de la iglesia, se los llevaran, les cerraran la puerta, o trataba de evitar a esas personas. Pero Dios tuvo que hablarme, hermanos, de que Dios es sanador y puede sanar a aún personas que tienen problemas de este índole. Dios los sana también. Ahora, no quiere decir que vamos a llenar la iglesia e invitar ministerios de locos, ¿no? Vamos a abrir un ministerio para locos aquí en la iglesia. Pero creo que la iglesia no es perfecta. Es a lo que quiero decir. Quiero ir. Que hay hermanos, como alguien dijo, dio ese ejemplo, que le llaman los hermanitos lijas en la iglesia. Son como lijas. Pasan al lado tuyo y te raspan, ¿no? Y son difíciles de soportar. Pablo va a decirlo, lo dice Pablo, esos hermanitos que a veces hasta esos hermanos que son difíciles de soportar, pero en el amor del Señor hay que saber tener el arte de poder tratar a estas personas. ¿Por qué? Porque somos un organismo vivo, un organismo dinámico. No somos una empresa que fallaste y afuera, fallaste y despedido. No. Sí, no quiero decir con eso que la Biblia no nos enseña que hay conductas y hay gente reprobada que hay que expulsarla de la iglesia, porque realmente lo que hace es dañar al cuerpo de Cristo. Hay situaciones, hermanas, hermanos, que aún en el matrimonio, incluso en el matrimonio, uno tiene que lamentablemente, ¿no?, decir esto no funciona. Lo mejor es que apartes a esta persona de tu vida, porque está dañándote a ti, a tu familia, y lo mejor es cortar la situación. Y a veces eso sucede también en la iglesia, como hay gente que son como un cáncer, que contagian y dañan y enferman.